Hola, buenas tardes, o buenas noches o buenos días. Por aquí es de noche, en una noche muy fría. Bueno, me presento, mi nombre es Valentina Montero y trabajo como curadora, como investigadora y docente especializada en artes mediales, esta etiqueta un poco ambigua, y la razón por la cual justamente me han invitado a esta sesión de taller extendido de estudios mediales. Fui convocada a esta actividad para referirme a los marcos teóricos o conceptuales que nos permiten analizar las artes mediales desde sus capacidades investigativas y el aporte que desde ellas se puede generar justamente para el estudio de los medios. Bueno, antes de empezar a esbozar algunas ideas en torno a este encargo, hay que precisar que el campo de las artes mediales se caracteriza fundamentalmente también por su carácter difuso, híbrido, ¿sí? ¿Cierto? Sus fronteras son más bien móviles, han sido bastante difusas también las fronteras o límites que el propio concepto de arte también ha tenido a lo largo de la historia de Occidente. Me acuerdo de un texto de Larry Shinner que se llamaba La invención del arte, que se llama La invención del arte. Ahí él grafica muy bien cómo las concepciones que van conformando el campo del arte se empiezan a configurar recién en el siglo XVII y XVIII, desde el distanciamiento con otras prácticas creativas que eran catalogadas como artesanía, ¿no? Como algo que no entraba dentro de la lógica contemplativa, y muchos criterios que se empiezan a configurar también desde el pensamiento kantiano, desde la historiografía del arte, a través de Winkelmann, etcétera, y por tanto van dejando fuera del relato histórico hegemónico una serie de iniciativas, creaciones o propuestas que hoy día podríamos comprenderlas casi como un ejercicio de artes mediales, ¿no? Voy a empezar a compartir algo para ir graficándoles un poquito mejor. No voy a compartir con la pantalla completa porque así puedo ver, tengo la chuleta, el torpedo. A este respecto, por ejemplo, refería a lo que estaba diciendo antes, a una serie de iniciativas, como por ejemplo este texto de Giovanni Fontana, el Bellicorum Instrumentorum Liber, ya estaba, por ejemplo, imaginando cómo podrían ser los autómatas, o sea, ya estaba pensando, si lo forzamos un poquito, pensar en lo que podría ser el bioarte, o ya Tadeusz Kircher, ya un poco más conocido en Chile, publicaba en 1646 el Ars Magna Lucis et Umbrae, donde él perfilaba un sistema que permitiría ver imágenes en movimiento. Claro, en esa época, como no existía una distinción entre lo que es ciencia, lo que es arte, lo que es tecnología, de hecho, la palabra ciencia se empieza a usar bastante tardíamente. Aquí él hablaba de la noción de magia, ¿no? La magia orográfica, refería a la relojería, la magia parasítica, las luces y colores, la magia catóptrica, refería a la metamorfosis de los elementos, casi, sí, nuevamente tratando de buscar equivalencias, casi hablaríamos de bioarte. Y es así como una serie de invenciones, como por ejemplo esta, que me encanta esta, oruga etíope de 1820, que era un pequeño autómata con esta apariencia como de una oruga africana, tenía movimiento propio. Y claro, fue comprada por unos chinos, fue hecha por un relojero suizo, pero quedaron completamente sin un relato que permitiera reflexionar sobre ellas desde una perspectiva teórica y también ubicarlas dentro de un género en particular. O sea, son obras básicamente, podríamos decir, como degeneradas, ¿no? De alguna manera, y que serán después asimiladas por la historia ya desde los años 50 del siglo XX en adelante, recién. Asimismo, así como estas excentricidades, entre comillas, quedaban fuera de un relato, también van a ir quedando fuera prácticas artísticas que se crearon fuera del centro de Europa. Por ejemplo, las prácticas americanas, precolombinas, ¿no? Que fueron mal comprendidas por los conquistadores y por lo tanto despreciadas y también
sacadas del inventario de lo que sería artístico. O sea, si nosotros lo vemos en esa perspectiva de la historia del arte, de la configuración del concepto de historia del arte, ahí es fuertemente, por ejemplo, la influencia hegeliana, ¿no? De hacer estas categorías, de contemplar estas divisiones de acuerdo a las diferencias culturales también de cada región, pero desde una perspectiva jerárquica, ¿no? Donde hay unas cuestiones que eran consideradas de primer orden y otras como arte primitivo, de una manera dicho de una forma despectiva. Pero incluso ya hacia finales del siglo XIX, otras prácticas van quedando también fuera de relato, fuera de lugar. Estoy pensando ahí en, por ejemplo, Loie Fuller, con esta bailarina y coreógrafa quien de alguna manera entiende que la práctica de la danza está regida también por una impronta tecnológica. Entonces ella, así como la Isadora Duncan se había desprendido del tutú, del corsé, del moño, de las zapatillas, para dejar su cuerpo libre, danzando descalza, moviendo sus cabellos, Loie Fuller empieza a poner unas varillas en su traje que le permiten una ondulación de sus movimientos, pero no contenta con eso, ya pensando el traje como una tecnología, ¿no? Pero no contenta con eso, empieza a experimentar con una serie de geles de colores que le pone bajo un vidrio, que es sobre el cual ella baila, que permiten hacer unos efectos ópticos bien interesantes, y además empieza a experimentar con sales radioactivas para conseguir nuevos colores. O sea, de hecho, se vincula con Thomas Alva Edison, después en Francia con Marie Curie, y empieza a trabajar en la experimentación justamente de las posibilidades estéticas que esta conjunción con la ciencia le iba a permitir. Llega a registrar aproximadamente 13.000 colores, a los que les pone nombre incluso, ¿no? Pero claro, su trabajo artístico no era observado desde lo que se conocería como la herencia de las bellas artes, entonces también quedará de alguna manera recluida. Recién hacia los años 80 las historiadoras empiezan a observar el trabajo de ella y a darle un relato y de alguna manera vincularlo con las prácticas artísticas contemporáneas. Pero incluso dentro de las vanguardias, y esto es bien también curioso, ¿no? Personajes como Duchamp, que lo conocemos, por supuesto, más que nada por la provocación dadaísta de sus gestos, ¿no? De esta idea contracorriente, de la normalización, que las propias disrupciones de las vanguardias estaban sucediendo. Claro, lo conocemos solamente por sus ready-mades, pero él junto con eso, mayoritariamente, ¿no? Pero junto con eso él, por ejemplo, estaba trabajando ya en lo que podríamos llamar como el hackeo de dispositivos, entonces con objetivos también que traspasaban lo meramente artístico o la provocación dadaísta por la cual nosotros lo conocemos ampliamente. Él, una de las cosas interesantes que hizo fue hackear, de alguna manera, podríamos decirlo así, un tocadisco y ponerle este rotorrelieve, pensando en las posibilidades que esto podría ofrecer para las ciencias ópticas. Entonces, esto es muy interesante porque eh, sus contemporáneos artísticos de vanguardia no le estaban dando mucho crédito a estas iniciativas de él, y él entonces piensa que quizá esto podría servir para el mundo de las ciencias, y para eso entonces hay una anécdota que cuentan que alquila un stand en una feria de ciencias, así como estilo FISA, y ahí se me cae el carnet diciendo eso. Pero tampoco nadie le da mucha bola, porque la gente estaba esperando ver el cortador de papas, la podadora, cosas como esa, ¿no? Aquí es muy interesante lo que opina una amiga de él, Frances Picabia, quien dice: es debido a esta actitud de técnico benévolo que Marcel Duchamp expuso estos rotorrelieves, aunque no puedan ser asimilados a ningún objeto de interés corriente comercial. De allí que sea imposible clasificarlos para los investigadores de tesis estéticas y de razones inmediatas, pues parecen tener una falta de estado civil.
Y esta falta de Estado civil, esta manera de nombrar a este tipo de obras me parece súper interesante porque estaba develando, en el fondo, justamente cómo el objeto técnico parecía que ofreciera una especie de resistencia para la reflexión filosófica y también incluso para la propia historia del arte. Además quedaba esa confusión, bueno, qué es este artista? Es un inventor? ¿Es un provocador? ¿Qué es? Y bueno, yo generalmente cuando hago cursos introductorios de artes mediales, trato de graficar justamente esta hibridez, esta, este sujeto que no se entiende muy bien en qué categoría lo podríamos situar. Yo lo recuerdo, siempre evoco al ornitorrinco, ¿no? Este animalito que sabemos que se presenta en Europa en el siglo XVIII, que pensaron que se trataba de una broma de un taxidermista, por tener este pico de pato, este cuerpo como de nutria, es un mamífero pero que pone huevos. Además, se ha comprobado en estas últimas décadas que tiene un sistema de detección electromagnética de sus presas, y también que tienen propiedades bioluminiscentes. Entonces el sujeto un animalito muy extraño, y de hecho evoco ahí el texto de, de Humberto Eco, que llevaba justamente de título Kant y el ornitorrinco, un poco para explicar cómo algo se sale completamente de las taxonomías, ¿no? O sea, ¿qué habría pasado si Kant hubiera conocido el ornitorrinco? Esto me parece bien interesante y también lo vinculo con Gilbert Simondon también, cuando reflexiona sobre el objeto técnico, también se referirá increíblemente al objeto técnico como alguien que no tiene como un pasaporte suficiente para entrar en el mundo de la reflexión. Eh, Acá busco una cita directa, dice: la cultura se comporta con el objeto técnico como el hombre con el extranjero cuando se deja llevar por la xenofobia primitiva. El misoneísmo orientado contra las máquinas no es tanto odio a lo nuevo como negación de la realidad ajena. Ahora bien, este extranjero todavía es humano y la cultura completa es lo que permite descubrir al extranjero como humano. Del mismo modo, la máquina es el extranjero en el cual está encerrado lo humano, desconocido, materializado, vuelto servil, pero mientras sigue siendo, sin embargo, lo humano. Bueno, este vínculo que hace Simondon es muy interesante, esto de encontrar lo humano en la máquina, y podríamos extenderlo nosotros a lo maquínico también en lo humano. Es muy interesante porque de alguna forma podríamos decir que nos conecta ya con tendencias más contemporáneas que están pensando esto, esta no esencia humana de manera divina como se pensaba antes, ¿no? Ideas como esta ya estaban incluso anunciadas en el famoso texto de Walter Benjamin, la obra de arte de la época de su reproductibilidad técnica, tantas veces citado, eh, porque aquí ya podemos ver en este texto eh, cómo el interés de Benjamin era no pensar los medios como un puente para algo, sino en su sentido inmanente, vinculado a la noción de aparato, ¿no? Una de las piedras angulares de la teoría de los medios de Benjamin es justamente la idea de que la experiencia humana siempre está configurada y organizada por distintas formas de mediación material, técnica y discursiva que van cambiando a lo largo de la historia, claramente. Benjamin estaba convencido de que la experiencia sensorial, las modulaciones de la percepción, de lo visible, audible, de lo táctil, tenían una historia determinada por las diferentes formas que actúan sobre el sensorium humano, configurando lo que él llamaba el medio de percepción en este libro, ¿no? Bueno, de esta manera ahí uno podría ver que una posible teoría de los medios de Benjamin no se ocupa tanto del estudio de los medios concebidos como estos puentes de representación, ni de los medios como simplemente instrumentos técnicos, sino más bien como el estudio de las implicancias artísticas, epistémicas y políticas que van ejerciendo en los cambios en el medio de percepción producido justamente por la evolución de estos aparatos.
Es así como, me encanta esta cita que está en el texto, ¿no? En el país de la técnica, la visión de la realidad inmediata se ha convertido en una flor imposible. O sea, somos, y ahí Ortega y Gasset también hablaría de eso, somos animales técnicos. O sea, lo que nos diferencia no es ser animales racionales, sino que es justamente la condición técnica del sujeto. Esto también lo desarrolla de una manera muy, muy elocuente Jean-Louis Deot en un libro que se llama La época de los aparatos, donde justamente recalca que los aparatos son factores estructurantes de la sensibilidad de cada época. O sea, cada aparato, que ahí él está pensando de una manera bastante amplia, esta noción de aparato, la imprenta, la fotografía, el museo también como un aparato, el cine, en fin, determinan modos perceptivos y reestructuran de alguna forma lo que serían como los marcos de legibilidad del quehacer humano y de la obra de arte. Me encanta también una cita en un texto de Juan Emar, que es un texto como surrealista, pero que de alguna manera está dando cuenta también de cómo los objetos, los aparatos, la técnica también van condicionando al humano y el humano, y por lo tanto, justamente este universo técnico de aparatos, de cosas, también van configurándonos a nosotros, ¿no? Él decía, Dios creó ante todos los cafés, las tiendas y los cines, luego cafés, tiendas y cines crearon hombres, ¿no? Es un texto mucho más largo y que ironiza justamente con esa cualidad de coproducción que podríamos decir entre lo humano, los aparatos, y que de alguna forma acá es muy interesante porque esta categoría de artes mediales que viene a ser en el fondo esta hibridación justamente entre cuestiones de orden estético, tecnológico, matérico, van pavimentando, me atrevería a decir, una serie de desarrollos y de enfoques que ahora están bastante de moda, ¿no? Que lo nombramos como giro neomaterialista, y ahí podríamos estar hablando mucho rato sobre esto, los poshumanismos, que está muy vinculado, la teoría de actor en red, la arqueología medial, y acá hago también otra bajada que podríamos pensar también la arqueología medial desde un enfoque decolonial, o que por lo menos pone en duda justamente las supuestas jerarquías con que el modernismo eurocéntrico ha ido configurando la noción de historia, ¿no? Un poco, por supuesto que no voy a poder desarrollar todos estos puntos, y ojalá lo podamos hacer o por lo menos acercarnos un poquito a eso cuando nos reunamos todas. Aquí hay un punto interesante que de alguna manera uno podría hilvanar todos estos conceptos en algunas obras en particular. En estos últimos años estuve investigando, o sea, en realidad llevaba de mucho tiempo, pero cada vez se hizo más presente, sobre todo desde una perspectiva local, lo que yo denomino como la condición o la dimensión hechiza también de las artes mediales. A esto me refiero pensando la idea del hechizo, ¿cierto? Como que ahora está más de moda, salió un libro de los Tup, hay una obra también en proceso de Demian Chop, también sobre los hechizos, que es este vínculo, ¿no? Entre lo que se hace mal, como lo mal hecho, que viene de ese arcaísmo español, lo mal hecho, pero también me gusta la dimensión mágica que cobra esta denominación, ¿no? Ahí yo le hago el homenaje a mi padre siempre que hablo de los hechizos, que era un gran hechicero, y a mi tío Osvaldo, que siempre estaban de alguna manera reutilizando lo que para cualquier persona sería basura, la lavadora descompuesta, el ventilador, haciendo cosas con ella, o jugando incluso con este palito selfie, esto hace pocos años atrás. Esta dimensión hechiza a mí me parece que es súper interesante porque igual tiene este vínculo con lo que uno podría llamar como la magia, ¿no? Y ahí yo me acordaba de la Blancanieves, las 7 enanitos, cuando no, nada que ver, la Cenicienta, perdón, y no voy a grabar esto de nuevo porque ya estoy muy cansada. La Cenicienta, donde el hada, ¿no? Para construirle la carroza, lo hace con una calabaza, con unos ratoncitos,
con lo cual de alguna manera está haciendo uso de lo que se tiene disponible a la mano. Y esto de hacer, ahí Sennett también hablará de esta idea del artesano, ¿no? Y que uno también lo puede vincular con la idea del bricoleur de Lévi-Strauss, donde dice que la lógica también, que no se puede comparar en una línea continua el desarrollo de distintas culturas, porque cada cultura está respondiendo a su propio contexto, a su propia cosmovisión, ¿no? Donde la idea del bricoler ahí se vuelve no solamente ese que hace algo como como un pasatiempo, el bricolaje como un pasatiempo, sino que algo que está vinculado también a una pertenencia a una localidad, con una sintonía, con una tradición, etc. Entonces, esto es muy lindo porque a mí me parece que permite hacer una lectura de las artes mediales en América Latina, eh, que nos ofrece una clave para comprender la emergencia que han tenido una serie de obras basadas justamente en el reciclaje, en el circuit bending, en abrir los aparatos. Pero esto por supuesto no es solamente latinoamericano, pero yo lo rescato o lo menciono porque se hace mucho más evidente en nuestra región. Pero la dimensión hechiza está muy presente en las artes mediales desde un principio. Hay un ejemplo que me encanta citar, que es el de Desmond Paul Henry, de 1961, que era un tipo que estuvo en la guerra, que operaba una suerte de computadora análoga que iba lanzando balas, y él después se la encuentra en una especie de mercado persa cerca de su casa en Inglaterra, y se la lleva para su casa y le pone unos lapicitos que permiten que hagan unos dibujos que son fantásticos, parecen hechos por processing. Y esto me parecía muy interesante porque hablaba justamente de la apropiación de la tecnología, de esta idea de hackeo, y de apropiarse no solamente en términos concretos, sino que también afectivamente de estos aparatos tecnológicos. Y esto tiene varias aristas que igual son súper interesantes. También cuando hago introducciones a las artes mediales, digo que justamente esto de abrir los aparatos es algo similar a lo que uno podría pensar en cómo contar el truco, ¿no? O sea, como, porque la relación también que tenemos con la tecnología es una relación que si como decía Simondón, por un lado como despreciamos el objeto tecnológico, por otro lado también lo veneramos, o sea, se vuelve una especie de fetiche en un sentido casi freudiano del deseo, pero también del temor, eh, y, y de alguna manera no nos acercamos a él porque no sabemos cómo funciona. Entonces ahí yo recordaba en la película El Mago de Oz, cuando Dorothy anda buscando al Mago de Oz justamente para volver a su casa, y se encuentra con todos estos efectos fantásticos que aparecen ahí, se va acercando y se encuentra con el mago, que es este ser también lejano, que genera temor, eh, atracción a la vez, que parece con poder, hasta que descubre que en realidad era un efecto provocado por este señor, que en realidad este era el Mago de Oz, que estaba detrás ahí de una cortina, y ella lo descubre y de alguna manera eh, le pide, ¿no? que en el fondo solucione su problema, que es una característica que me parece que es muy frecuente en las artes mediales, o sea, desarmar los objetos, sacarles el secreto, dicho en términos fluserianos, podríamos decir como descajanegrizar el objeto tecnológico, entender cuál es el programa. En este desmantelamiento del objeto tecnológico no solamente se desarman sus piezas, sino que de alguna manera uno podría decir que también hay un desmantelamiento de las condicionantes ideológicas que permitieron que ese aparato existiera. Bueno, y así podría estar eternamente hablando acá de ejemplos de artistas. Voy a mencionar algunas que me caen muy bien y que son menos conocidas, quizás Felisa Burstyn en Colombia, quien estaba haciendo unas máquinas similares a las máquinas de Jean Tinguely, hechas de latas y desechos, eh, donde justamente se trataba de desarmar la máquina, descifrar su secreto, hacer otra cosa con ella. Lo mismo podríamos decir con trabajos a nivel más sofisticado en apariencia, como
el trabajo con la computadora. En 1983 Manuel Felgueres escribe esta máquina estética. Él empezaba a trabajar con las computadoras, alimentando, tratando de entender su lenguaje, anticipándose casi a nociones vinculadas a la inteligencia artificial, alimentando esta máquina con sus propias pinturas para ver cómo la máquina después, enseñándole a la máquina a reconocer los patrones que estaban presentes en sus obras pictóricas, a ver si la máquina después podía devolverle, hacer también ella otras imágenes similares a la de él. O sea, aquí ya vemos como la agencia de lo maquínico va teniendo un lugar cada vez mayor. O sea, el sujeto humano no simplemente como aquel que utiliza la máquina pasiva, sino como la máquina también tiene su propia agencia. O sea, si volvemos a la imagen de Desmond Paul Henry, a él no le interesaba tanto que la máquina hiciera dibujitos según lo que él había proyectado, sino más bien lo que le interesaba justamente era la aleatoriedad, o sea, cómo la máquina iba generando cuestiones que él no habría concebido de ninguna manera. Bueno, y hay muchos trabajos al respecto en esta línea, desde una perspectiva poshumana, donde también las posibilidades de que los aparatos nos entreguen información que nuestros sentidos desnudos no podrían captar. Aquí rescato, por ejemplo, el trabajo que lleva Nicole Lullier, la paracantora, que es un acrónimo de parásito ambiental ruidoso, amplificador, canalizador de agentes ninguneados, transducidos, ofreciendo rituales auditivos. O sea, que permite captar, que ella lo presenta esto en dos lugares, en ALMA y en el CERN, tratando justamente de plantear de manera más especulativa, claro, la posibilidad de comunicación con otros seres que no son solamente humanos o ni siquiera orgánicos. Y también otro punto al que me refería cuando hablábamos de una arqueología medial, porque también esto de desarmar los aparatos de alguna manera tiene que ver con esa búsqueda de rastros de lo que empezó a conformar de un origen especular, ¿no?, respecto al aparato tecnológico. También me interesa cómo ese enfoque ha servido también para observar otro tipo de tecnologías que no fueron contempladas tampoco dentro de la historia de la tecnología, probablemente, como las tecnologías prehispánicas, en el caso de los quipu, por ejemplo. Ya en 1921, Elena Iscue en Perú analizaba el quipu desde una perspectiva estética, no solamente como este mecanismo de contabilidad, sino que también con las posibilidades de un pensamiento diferente, otra racionalidad que estaba de alguna manera presente en esta tecnología blanda, una tecnología que ya no solamente la rigidez del aparato tecnológico que heredamos de la tecnología occidental moderna, y también llevando a operaciones pedagógicas todo esto que había quedado, todo el gran conocimiento de las culturas prehispánicas que quedó de alguna manera recluido. Y contemporáneamente, artistas como Paola Torres Núñez de Prado empieza a trabajar también con la idea de la iconografía y del telar andino. Lo mismo Constanza Piña trabajará este quipu, que es una especie de dispositivo electromagnético, y Aruma, que es una artista boliviana con la que estoy trabajando ahora para una exposición que haremos muy pronto en el Bellas Artes en octubre. Ella teje desde muy, muy chica telar de cintura y lo combina con tecnologías contemporáneas, electrónicas, informáticas. Por ejemplo, hace poco inauguramos una exposición en el Centro Cultural de España donde ella muestra estos telares hechos en mostacilla, que son códigos QR, porque de alguna manera vincula un cierto tipo de tejido que se hacía en Tiwanaku y que también usaba el formato del cuadrado para contener información. O sea, los tocapus, es decir, las figuras que están ahí, no se trataban simplemente de figuras decorativas, sino que contenían información de una manera similar a cómo hoy día un código QR podría contenerla. Bueno, y en fin, estos múltiples enfoques que están circulando bastante de moda, como esto de darle agencia a los otros seres que nos rodean, es algo que además estaba ya
en las culturas originarias, por ponerle un nombre, y en las artes mediales ha sido un buen campo de experimentación justamente para hacer esto sensible a un público general. Bueno, y con esto termino. Muchísimas gracias.